y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Señor, y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Buenos días con todos los presentes y también los que nos están mirando a través de las redes sociales. Les extendemos un cordial saludo en este día domingo 22 de junio del 2025. Hoy nos hemos reunido una vez más para alabar el nombre de Dios. El tema de esta prédica es el mensajero de vida o de muerte. Hoy quiero que todos los que estamos aquí presentes nos preguntemos durante todo el desarrollo de esta palabra si somos mensajeros de vida o de muerte. Si llevamos las buenas nuevas o llevamos desastre, desolación a través de nuestros actos y de nuestras palabras. Pero yo pienso que todos aquellos que han sido llamados por el Señor, porque la palabra de Dios nos dice que Él estableció un plan divino desde el inicio hasta el fin, y que Él te llamó y me llamó a mí desde el vientre de nuestra madre. Él ya sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Solo tiene que creerlo. Solo tiene que afianzarse a esa promesa con fe, con esperanza, sabiendo que el Espíritu de Dios viene a morar en cada uno de nosotros y por lo tanto ya no somos mensajeros de muerte, sino mensajeros de vida, de esperanza. Que ya no estamos aquí en esta tierra todavía con ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado, que es la vida, para hacer el mal, sino para hacer el bien a todos, sin excepción. Y una de esos atributos que tiene el ser humano es la fidelidad. Aquel que es fiel en todo. En todo. Tenemos que ser fieles. En este lugar honramos el nombre de Dios y por eso cada uno de nosotros estamos involucrados haciendo la voluntad de Dios, trabajando con eficiencia y eficacia. Cuán diferente es la eficiencia a la eficacia. Pero cada uno de nosotros en el lugar donde nos ha tocado estar, estamos trabajando, haciendo las cosas para edificar primero el reino de Dios y segundo a esta humanidad que nos ha tocado vivir. Nosotros somos ecuatorianos y aquí nos toca a contribuir cada día con un granito de arena, haciendo lo que usted mejor sabe hacer, pero haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que cada uno de sus mensajeros debe estar atento, como aquellas vírgenes llenas del aceite de la unción de Dios. Porque el enemigo está como león rugiente, viendo a quién devorar. Y aquel que se duerma, como dice, inclusive en términos
humanos. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿De dónde viene la invitación para ciertas cosas? ¿Quiénes son los que me están llamando? ¿Qué propósito? ¿Qué quieren de mí? Y aquí Dios le dice a un profeta del Antiguo Testamento, uno de los principales que tienen la visión apocalíptica, visionaria, le dice, ve al pueblo de Israel y de Judá y diles, no importa si te creen o no te creen, que si no se vuelve de sus malos caminos, van a morir. Su ciudad será asolada. Y si es que tú no les adviertes, le dice Dios a Ezequiel, ¿qué pasará? Esa sangre correrá por tus manos. Pero si tú al impío le dijiste que está haciendo malas cosas, aunque no te pueda ver, aunque te haga de menos, aunque te haga bullying hoy en día, no importa, porque la sangre de esa persona no correrá por mis manos, porque yo no solo di golosinas, no solo di chocolate, caramelos, sino también le dimos lechuga, brócoli, verduras para que edifique su espíritu. Entonces Dios dice, por eso te pongo como centinela. ¿Qué es un centinela? Es aquel que se pone en la cima y está advirtiendo el peligro. Muchas veces aquí me paré y dije, van a venir tiempos difíciles, van a venir engañadores, van a venir personas que van a querer saquear, van a traer muerte. Pero a veces seguimos en el lugar cómodo, seguimos durmiendo, seguimos sin leer la palabra de Dios, sin analizar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, no solo para los que estamos aquí. Los de aquí están fortalecidos, los que están afuera, los que están de alguna parte del mundo mirándonos con temor y con miedo de que la bomba atómica va a estallar. Hoy sabemos que todo nos puede destruir. Un simple germen. La pandemia nos dejó como ejemplo, no solo una bomba atómica. Pero lo que más debemos temer es que la presencia de Dios se vaya de nuestras vidas. Que la presencia del bendito Espíritu Santo, que mora y vive en cada corazón, en cada alma, ya no esté con nosotros. Porque la muerte espiritual es lo más grave. Entonces vendrá el enemigo y asolará la casa, destruirá. Pero el centinela, el ungido de Dios, el que trae el mensaje de Dios de vida y no de muerte, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vivan. Que todos vivan. Por eso lo llama Ezequiel. Y los que han leído el libro de Ezequiel, de 48 capítulos, pueden ver que al igual que Jeremías, que igual que Isaías, que igual que Daniel, tuvo visiones. Al menos Jeremías con lágrimas lloraba al pueblo y le decía, vuélvanse,
de sus malos caminos. Dejen de murmurar en contra de Dios. Dejen de no creer en sus promesas. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Dios es soberano. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el Padre de todos aquellos que lo buscan de todo su corazón. Por eso en Proverbios, que les voy a leer y vayamos a nuestras Biblias también. En Proverbios 4 del 20 al 26, la palabra de Dios nos dice que es viva y que es eficaz. La palabra de Dios es como ese bálsamo que nos hace a cada uno de nosotros que estemos frescos. En el versículo de Proverbios 4, 20 nos dice, hijo mío, y nos dice ahora, en esta mañana, a cada uno de nosotros, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de ¿qué? De tu corazón, porque son vida a las que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y en Proverbios 4, 23 al 24 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la impiedad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. ¿Qué nos dice el Señor? Que nosotros debemos caminar por esa senda que Él ya nos enseñó. Él vino a servir. Él vino a levantar. Él vino a enjuagar nuestras lágrimas. Él vino a darnos esperanza y vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿A quién debemos creerle? Antes de cualquier situación debemos doblar nuestras rodillas. ¿Y a quién debemos clamarle? Al Dios único, al Dios de Israel, al Dios de Jehová, al Dios Shalom, al Dios que trae paz y serenidad. Si un pueblo, dice, se humillara y clamare y me buscara de todo su corazón, yo soy fiel y justo para perdonar todas sus iniquidades. Dios es nuestra fortaleza. Entonces tú serás un mensajero de paz y no aquel mensajero que solo viene buscando a quién devorar, a quién matar, a qué destruir. Muchas veces la obra de Dios está empezando y viene a sacarlos. Es triste cuando uno de pronto por A o B situación se conversa con alguien y nos dicen, aquel que iba para acá, para allá, ahora está de esta manera. El enemigo logró sacarlo del camino. Por eso tu hermano, tu hermana, permanece junto a la vid. Porque apartados de Dios nada somos. Somos como hojarasca, como hoja seca. Pero hoy quiero decirles que Dios le ordenó a Ezequiel que transmitiera su mensaje. Escuche o no su pueblo. Eso podemos irnos a Ezequiel 3, del 10 al 11. Ezequiel capítulo 3, del 10 al 11.
Y dice así la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. ¿Con qué le dijo que escuche? Con los oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová, el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Dios le dice a Ezequiel que vaya hacia el pueblo de Israel y de Judá que estaba en el exilio. Estaban exiliados porque se habían olvidado de las promesas de Dios. Dios a través de Jeremías y de muchos profetas más les dijo que iba a venir de Babilonia y los iban a tomar presos. Y se llevó a lo mejor que tenía Israel, a todos sus sabios. Y ahí Dios también lo lleva en el espíritu a Ezequiel. Y le dice, ve y háblales por última vez y diles que no está todo perdido. Que pronto, si ellos se vuelven de sus malos caminos, vivirán. Y todo el pueblo de Israel será nuevamente recogido y será un ejército fortalecido, donde quien va a comandar va a ser Dios. Pero ellos estaban en penumbra, en tristeza, en angustia. No creían ya en Dios. Se habían vuelto a ídolos falsos. Estaban adorando a otros dioses. En la actualidad, ¿cómo es nuestra vida? Estamos esperando muchas veces el milagro de carne, de seres humanos que son llenos de falsedad. Pero Dios dice, créeme a mí, porque yo soy tu Dios que te levanta. Yo soy tu Dios que te sustenta. Por eso esta palabra urgía darla, porque Él lo sabe todo. Y hace 2 semanas me dijo que dé esta palabra, que advierta al pueblo de Dios que el enemigo está nuevamente como león rugiente, viendo a quién devorar. Y viene a matar, robar y destruir la fe, la esperanza. Pero Dios quiere darte el agua viva, esa agua que le dio a la mujer samaritana, esa agua que nunca más volverás a tener sed. ¿Y dónde encuentras esa palabra? Aquí, en la palabra de Dios. Vuelve a empezar. Si Ezequiel no les advertía, su sangre estaría sobre sus manos, pero si clamaba las palabras de Dios, Ezequiel salvaría su vida, incluso si otros no lo creían. Ezequiel debía obedecer a Dios y por ello fue a Tel Aviv, que moraba junto al río Quebar, y se sentó donde ellos estaban también sentados. ¿Quiénes eran ellos? Los israelitas exiliados. Estaban con un trauma emocional. Psicológicamente estaban quebrados emocionalmente. Cuando viene una devastación en tu casa, en tu familia, te sientes como este pueblo desolado, sin consuelo, y a veces piensas, Dios se ha olvidado de nosotros. Dios ya no tiene un plan para nosotros. Pero esta mañana el Señor te dice, tengo planes para ti. Desde el principio hasta el fin te he escogido. Pueblo, abre tu corazón. Quita ese corazón de piedra. Toma este corazón de carne. Te digo, levántate, levántate. No está todo perdido. Yo soy un Dios de amor, dice
Jehová de los ejércitos. Yo soy un Dios de amor. Y pondré sobre ti mi espíritu y te levantaré. Mi misericordia es grande cada día. Y son nuevas. No es que hoy ya hizo milagros y mañana ya no hay nada más. Son nuevas mis misericordias cada día. Por eso también el Señor aquí nos dice en su palabra que nosotros, cada uno dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada. Esto nos dice en Romanos 8:35. Nada nos separará del amor de Dios. Nada. Somos escogidos. Por lo tanto, solo tenemos que tener fe y pararnos firmes. Hoy toma el pan para vida eterna. No importa el otro pan. El otro pan mañana tendrás hambre, pero este pan es para vida eterna. ¿Quién nos separará? ¿Quién? ¿Acaso tribulación? ¿Acaso persecución? ¿Acaso hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Nada, nada dice la palabra de Dios. ¿Y usted le cree? Créale, créale al Señor. También Dios nos dice en su palabra, déjenme un ratito, nos dice en su palabra, dice en Mateo 11, del 28 al 30, Mateo 11, versículos 28 al 30, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Si te sientes cansado, desolado, creyendo que ya no hay un propósito en tu vida, creyendo que ese mensajero de la muerte te ha puesto angustia, dolor, tristeza, desolación, desesperanza, falta de fe, y te encuentras como un hueso seco, muerto, Dios te dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él nos va a dar la paz. Él nos va a dar el descanso. Yo muchas veces le he dicho a mi esposo, es mejor comerte un plato de arroz, con lo que sea, en tu casa, con paz, con tranquilidad, que quizá estar en una gran cena donde no hay una fidelidad, un amor, una solidaridad, donde no hay paz. Tú escoge, mi hermano. Si Ezequiel les advertía sobre estos peligros de mantenerse en pecado, en idolatría, en desobediencia, sus manos estarían manchadas de esa sangre, de ese mortal. Pero si les advertía que Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, que solo quiere que volvamos a empezar. Arrepentíos, dice la palabra de Dios, de todo vuestro corazón. Y Dios, que es fiel y justo, perdonará todos nuestros pecados. Y por eso cuando tú eres levantado como un centinela, como un vigilante del peligro que acecha al pueblo, porque ¿qué dice? Que nosotros somos como corderos, pero alrededor nuestro hay muchos que están como
leones rugientes. Entonces, por eso Ezequiel, Dios lo levanta como un vigilante, como un centinela que prevenía lo que podía pasar. Dios lo hacía ver. Dice, Ezequiel debía obedecer a Dios, y por ello fue a Tel Aviv, que moraba junto al río Quebar, y se sentó donde ellos estaban también sentados, y allí permaneció 7 días atónito entre ellos. Entonces viene palabra de Jehová diciéndolo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En Ezequiel 3:18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, al fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. En Ezequiel 3:19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. No se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual, porque nosotros podemos estar vivos, respirando, pero el Espíritu de Dios ya no está en nosotros. Se habrá ido. Ezequiel 3:20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandará de tu mano. En Ezequiel 3:21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Por eso cuando Dios nos hace un llamado, ese llamado es santo. Ese llamado es de obediencia. Ese llamado no solamente es de que un día nos vemos y nada más. Es de comunión con quién, con Dios, y sobre todo con temor y temblor santo. Ustedes no sé si han leído el libro de Ezequiel, pero quizá en este punto se están preguntando, ¿y quién era Ezequiel? ¿Cómo Dios lo utilizó a este profeta? Porque fue un profeta. El nombre de Ezequiel en hebreo es Jehez, que significa Dios fortalece o Dios da la fortaleza. Si Dios te llama, debes saber que muchas veces no es para que vivas una vida de lujos, de honra, de poder. Es un llamado, como en el caso de Jeremías, de Isaías y de Ezequiel, de tristeza, de pruebas, de desiertos. Pero si tú permaneces creyéndole a Dios, tendrás una vida de plenitud. Porque ¿qué es lo más importante? Tener paz, donde quiera que vayas, donde quiera que te encuentres. Esa paz que el mundo no te la va a dar. Esa paz que solamente te la da Dios. Amén. El nombre de Ezequiel entonces es Jehex, que significa fortalecer. Porque los judíos, los hebreos, siempre ellos se ponían nombres porque el nombre significaba algo, algo. Un nombre de fortaleza. Porque Dios ya sabe, Él es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. Él sabe lo que te va a tocar vivir. ¿Estás dispuesto
como mensajero, como atalaya de Dios, como el remanente. ¿Qué es un remanente? Es los que aún permanecen en la vida, orando, ayunando, no solo por tus vidas, sino por otros. Entonces la gloria de Dios, vas a verla y vamos a ver. Escribió el libro que lleva su nombre, como es Ezequiel, que es uno de los principales libros proféticos del Antiguo Testamento. Ezequiel nace en una familia sacerdotal, apartados para Dios. Su padre también era un sacerdote, Buzi. Por eso la mayor parte de sus visiones tiene que ver con todo el ritual del sacerdocio, ¿sí? Ezequiel provenía de una larga línea de líderes espirituales. Su pasado sacerdotal influyó en su mensaje, sus visiones, y a menudo incluían el templo y los rituales para comunicar el mensaje de Dios. Babilonia invadió Judá y tomó cautivos cuando Ezequiel tenía apenas 25 años. Allí fue tomado. Imagínese qué trauma, qué situación para Ezequiel, tan grave, siendo un jovencito. Fue llevado cautivo a un lugar donde había solo desolación, tristeza, angustia. Y aquí una de sus visiones más grandes, que es más o menos lo que hoy está pasando también en muchas vidas de muchos cristianos y quizá de muchas personas que están viviendo una guerra, el valle de los huesos secos. Dios lo llevó a Ezequiel y lo puso en una colina. Y esto pueden ustedes ir al capítulo 37 del libro de Ezequiel. Lo llevó a una colina y en esa colina le hizo ver a esos huesos secos que estaban allí, muertos. No había vida, había oscuridad, había penumbra. Y él se hace una pregunta y le dice al Señor, Señor, ¿estos huesos secos vivirán? Y hoy Dios nos hace una pregunta a nosotros también, aquellos que han secado su corazón de dolor, de desolación y de desesperanza. Dice la gente ahora en día, es común. Ha venido a mi casa la desolación, la tristeza, la angustia. Solo hay muerte. No hay alimento, no hay trabajo, no hay salud. Y estamos mirando ese valle de huesos secos. Por eso Ezequiel pregunta, ¿pueden esos huesos secos vivir? Pero al mismo tiempo él responde y dice, mi Dios lo puede todo. Y esos huesos secos vivirán, vivirán. Ezequiel también en el capítulo 1 y el 2 también describe la gloria de Dios. ¿Cómo es la gloria de Dios? El profeta vio un torbellino, una gran nube con fuego, con centellantes, fuegos centellantes y seres vivientes con ruedas llenas de ojos. ¿Qué sería de nosotros si podríamos ver lo que vio Ezequiel? Nos asustaríamos, temblaríamos de terror y de miedo. Pero él pudo ver la gloria de Dios. Dios habló a Ezequiel durante la visión y lo llamó a ser profeta para Israel, advirtiéndole también de la resistencia del pueblo a la verdad. Sin embargo, Dios lo instruyó a ser fiel a la palabra del Señor, independientemente de la respuesta del pueblo. A pesar de las dificultades de Ezequiel, incluido el exilio y el rechazo
Él permaneció comprometido con su llamado y confió en la fortaleza de Dios para superar un momento traumático en la historia de Judá. Un trauma es aquello que nos deja desolados, a veces sin esperanza, con angustia, con depresión, un trauma, algo que impacta en tu vida, algo que te rompe. Así estaba Ezequiel mirando ese valle de huesos secos, impactado. ¿Acaso se preguntaba, el plan de Dios fracasó? ¿Acaso, Señor, ya no hay otro pacto? Pero él a su vez se respondía y decía, no, mi Dios es soberano. Mi Dios no ha terminado. Mi Dios dijo que recogerá a todos, a toda su nación, a la niña de sus ojos, y la volverá poderosa y los restaurará. Y todos, pero ¿a través de qué? De la unidad. De la unidad. Cuando unidos, juntos, como familia, estuvieron en Hechos todos los discípulos de Dios y muchos más, junto a María, orando en un mismo sentir, como un fuego, como un viento racio, vino ¿quién? El bendito Espíritu Santo. De la misma manera, Ezequiel profetizó a esos huesos secos y como un viento racio vino el Espíritu de Dios y en unidad les fue dando tendones, músculos, y del norte y del sur se juntaron esos huesos secos y volvieron a la vida. Dios puede traer unidad. Dios puede traer renovación a nuestro espíritu, a nuestra salud, a nuestras relaciones interpersonales quebrantadas, rotas. Solo Dios. Nuestra confianza está en Él. Es Dios el que va a restaurar nuestro corazón. Pero es necesario saber qué está pasando en nuestra vida. ¿A quién hemos puesto como nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestra muralla? ¿A quién? Si es Dios, o son las personas, o son mis talentos, mis habilidades, o es Dios. Si Dios ha puesto en ti palabra de Él, confía, confía. Había un rey que ustedes cristianos lo conocen, Nabucodonosor de Babilonia. Siempre había estado desolando el pueblo de Israel. Siempre queriendo destruir al pueblo de Israel. Invadió Judá varias veces, conquistando finalmente Jerusalén en el año 605 a.C., según la historia, convirtiendo a Judá en un estado de vasallo, de esclavitud, y tomando cautivos algunos de sus líderes jóvenes, entre ellos Daniel, que ustedes saben que no se postró ante quién, ante los reyes, solo ante mi Dios, solo ante Él, y no comió la comida que ellos comían, prefirió verduras, lo que da vida. Judá se rebeló contra Babilonia en el año 597 a.C. y Nabucodonosor regresó y saqueó la ciudad y templos, esclavizando a más personas, entre ellas a Ezequiel. Estos miles de exiliados vivían cerca del río Quebar en Babilonia. No seamos esclavos del pecado. No seamos esclavos de la maldad.
A veces el hombre cruel dice, nadie sabe, nadie lo ve lo que he hecho. No hay crimen que quede impune. No hay delito que no sea pagado. Pero Dios, nuestro Padre, hizo un plan divino. Envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que Él pague con su sangre inocente nuestros pecados. Si el impío se vuelve de sus malos caminos, Dios es fiel y justo para perdonar. Y hoy perdonamos. Y también pedimos perdón a los que hemos ofendido, para que Dios restaure como esos huesos secos y a ese valle, como su palabra lo dice, valle, traiga luz, traiga vida, traiga esperanza. El profeta Jeremías advirtió al rey Sedequías y a los judíos que se someterían a Babilonia como parte del plan de Dios, pero se negaron a escuchar y Nabucodonosor atacó a Jerusalén por última vez en el año 586. Los babilonios destruyeron la ciudad y el templo, deportando a los habitantes restantes de Babilonia. Nabucodonosor, este rey, no dejó nada con vida. Arrasó con la ciudad. Los exiliados en Babilonia vivían con un dolor inmenso, sintiéndose abandonados por Dios. Les costaba comprender por qué Dios permitía su derrota. Y a veces nosotros también, ¿por qué Dios permite esto o aquello? Todavía censuramos el juicio divino de Dios. Pero Él es fiel y justo. Su justicia no es como la justicia del hombre. Su justicia es poderosa. Si nos dice que si andamos por el camino que no nos lleva a la luz y que vamos a perecer, así será. Pero el mensajero de Dios te dice, a pesar de que andes por ese valle, a pesar de que andes en esas tinieblas, a pesar de que andes en oscuridad, a pesar de que el Espíritu de Dios se haya constrictado viendo lo que haces, ven, tienes una oportunidad. Dios es misericordioso. Dios tiene un plan. Quiere que no mueras, sino que vivas. Y vivas, aunque estés muerto, vivas en plenitud. Dios llama a Ezequiel para que infundiera juicio y esperanza en esa desesperación. Les comunicó que la historia no había terminado, era justo en su juicio y además restauraría su pueblo con amor. ¿Cómo usó Dios a Ezequiel como mensajero para Israel y Judá? Dios usó a Ezequiel para llamar a Judá al arrepentimiento de los pecados que motivaron el exilio, mientras también prometían una redención futura. El Señor primero designó a Ezequiel como centinela de Israel, incluyó a Judá. El rol de centinela consistía en vigilar el peligro que ustedes hoy ya lo han aprendido y advertir al pueblo de Dios que Dios te está llamando. Que todo lo que está pasando no es casualidad. Dios te hace un llamado. Venid los que estén cansados. Venid los que estén trabajados. Y yo os haré descansar. Y la gloria de Dios, tú la verás. Como Dios le hizo ver en la primera visión a Ezequiel. Sin embargo, en su amor Dios ofreció restauración mediante el arrepentimiento. Ezequiel profetizó como Dios permanecería fiel a su pacto y restauraría a todo Israel
a su tierra y a su culto apropiado. Dios prometió reunir el pueblo del exilio, perdonarlo y darle un nuevo pacto. Pongámonos de pie. Cerremos nuestros ojos. Esta mañana, el Señor a través del libro de Ezequiel nos ha hablado. No tengas miedo. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir mis promesas. Hay muchos que están diciendo que todo es una mentira. Todos están confiando de que es un hombre, de que son varios hombres los que han escrito la palabra de Dios. Pero hoy en esta mañana, Señor, te pedimos perdón por ellos, porque sabemos que la palabra de Dios es palabra revelada e inspirada por ti, que sí son copias de las copias de papiros de hombres que vivieron hace más de 2000 años, pero que tuvieron visiones, Señor, que tú bajaste y los tomaste y los llevaste en el Espíritu hacia los lugares celestiales para que puedan ver, Señor, las visiones, las profecías, lo que vendrá. Pero sobre todo, Señor, a la humanidad, porque cada evento, cada situación que ocurre va alineada a nuestra propia vida, Señor. En el mundo vas a tener aflicción. En el mundo vas a tener tribulaciones. Pero yo he vencido al mundo y tú conmigo. Tú conmigo. No temas. Yo soy tu Dios que te sustenta. Yo soy tu Dios que te levanta. Yo soy el gran yo soy. Tú eres mi hijo, mi hija amada. Dios te va a restaurar por medio de su Espíritu. Es bueno que yo me vaya, pero te dejaré al Consolador, quien te convencerá de juicio y de pecado. No soy yo, no es el hombre, es el Dios mismo del universo, el que creó todo a través de su palabra. Él te dice, yo te dejo el Consolador, no estarás solo, pero ve a las naciones, predica mi evangelio, como le dijo a Ezequiel. No importa si te rechazan, no importa si te cierran las puertas, no importa si te hacen bullying, no importa, porque tú eres mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Le dijo a su unigénito, al Dios del universo. Y el Señor nos dice, id y hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temas qué dirás, ni qué hablarás, ni qué llevarás. Pero sí te digo que en la ciudad donde tú vayas y no te obedecen y no te hacen caso, sacude tus pies y sal de ese lugar y no regreses. Y no regreses. Hoy el Señor ha hablado. Hoy a ti te está diciendo, hombre y mujer cruel, deja
de hacer la maldad. Vendrá sobre ti el juicio de Jehová. Hoy, en el nombre de Jesús, pedimos la misericordia de Dios sobre este pueblo duro de cerviz. Hoy te pedimos misericordia, unidos en unidad, Señor. Nuestras lágrimas han corrido por nuestras mejillas. Te pedimos piedad, Señor, por este pueblo necio. Gracias te damos, Señor, por el resto de este día. Trae, Señor, tu plenitud. Trae tu Santo Espíritu que sopla sobre cada hueso seco y en unidad restaura, Señor, las relaciones que están rotas. Trae el temor y el temblor santo a aquellos que han cerrado su corazón y su mente. Trae, Señor, la bendición para cada uno de tus hijos. Te pido trabajo para aquellos, Señor, que están sin trabajo. Te pido sanidad para aquellos que están enfermos. Te pido, Señor, paz y amor para aquellos que han perdido la esperanza. Hoy oramos, Señor, por los líderes a nivel mundial, para que tengan, Señor, tu revelación y tengan el temor santo de lo que están haciendo. Que vuelva la unidad de la humanidad, porque Dios es un Dios de amor que no ha roto su pacto. En el nombre de Jesús, hoy hemos hablado de acuerdo a Ezequiel. Gracias, papá. Gracias, Dios. Recibe el honor, recibe la gloria y tu bendición sobre aquellos, Señor, que seguimos aquí y junto a los que nos miran, Señor, haciendo tu voluntad. Danos la fortaleza. Danos, Señor, las fuerzas para continuar haciendo el bien y no el mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.